En este video mostraré las estructuras repetitivas. En general, las estructuras, como su nombre lo indica, las estructuras repetitivas lo que hacen es que un sinnúmero de operaciones las realizan mientras una condición se cumpla. Entonces, en este caso, una de las estructuras repetitivas más conocidas en los lenguajes de programación son las estructuras repetitivas while. Entonces, en este caso, la condición es examinada y las operaciones se realizan mientras la condición se cumpla. Por supuesto que cada lenguaje tiene sus particularidades. Por ejemplo, si nosotros revisamos el lenguaje de programación Scratch, podremos ver que allí hay algunas estructuras tales como repetir por siempre. Entonces, en este tipo de estructura, si miramos el gráfico anterior, lo que estamos diciendo es que su condición siempre se repite o es verdadera. Su condición siempre es verdadera. Mientras inicia hasta que termine el programa, su condición siempre es verdadera. Entonces, en este tipo de estructuras, en este caso el lenguaje de programación Scratch, si nosotros vamos a realizar un programa que la utilice, la operación que hagamos ahí, se ejecutará indefinidamente. Por ejemplo, vamos a colocar a que se nos muestren los números iniciando desde 1. Para eso crearemos una variable que llamémosla número. Crearemos una variable denominada número, y esa variable número la vamos a colocar desde un valor de 1, y luego le vamos a indicar que nos imprima el valor aquí dentro del ciclo, que no va a terminar nunca, ya sabemos. Vamos a colocarle 0.5 de tiempo de demora y vamos a hacer que el número cambie de a 1 en 1. Entonces, vamos a ejecutar el programa y estas dos instrucciones se van a repetir indefinidamente. Entonces, lo que estamos mostrando aquí, si detengo el gato otra vez y vuelvo y comienzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y se ejecutará por siempre. Quiere decir que esta rutina nunca terminará. Aquí podríamos esperar, dejar el computador, solo por curiosidad, hasta cuándo podría llegar. Por supuesto que la capacidad que nos indique de almacenar valores numéricos enteros del lenguaje de programación Scratch es lo que nos permitirá mantenernos en este ciclo indefinidamente. Entonces, si volvemos a nuestra figura, las operaciones en este caso en Scratch son dos operaciones, la de mostrar y la de incrementar el valor, y aquí se quedó en este círculo porque su condición siempre va a ser verdadera, nunca va a ser falsa. Muy bien, otra estructura que tenemos en Scratch para repetir valores, entonces la que está aquí, repetir. Entonces este repetir ya va a tener, a diferencia del que acabamos de nombrar, vamos a quitarla y la vamos a eliminar. Esta de repetir por siempre la eliminamos, y la diferencia con el anterior es que esta sí va a tener un valor determinado. En este caso es un valor de 10, o sea que su condición se cumple cuando se haya hecho 10 veces el procedimiento, o sea que 10 veces hace esto, y ya está dado que la condición es mientras sea menor o igual que 10. Está por defecto dado en el lenguaje de programación Scratch, o sea 10 veces se repite, mientras esto sea menor o igual que 10 lo va a hacer, cuando sea 11 se sale. Veámoslo. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se salió. O sea que mientras la condición fue menor o igual que 10, se ejecutó. Entonces esta es la segunda estructura que nos permite hacer esto, implementar Scratch para repetir instrucción. En este caso repite 10 veces la instrucción de color morado, 10 veces la instrucción de color naranja. Y una tercera instrucción que nos permite el lenguaje Scratch sería repetir hasta que. Entonces aquí sí nos toca a nosotros, ya no como en esta que nos decía cuál era la condición, en esta ya no la leemos repetir mientras que, sino hasta que. ¿Hasta que qué? Hasta que. Entonces nos toca crear la operación hasta que, digamos que la variable, hasta que la variable sea mayor que 10, porque la vamos a exprimir hasta 10. Entonces hasta que el número, vamos a ejecutar las operaciones hasta que, mire cómo se lee, hasta que, diferente a lo que leíamos anteriormente, hasta que sea mayor que 10. O sea que nos imprima los mismos 10 números. O sea que la instrucción que ejecutábamos anteriormente, que era mientras que fuera menor o igual que 10, aquí la reemplazamos por un repetir hasta que el número sea mayor que 10. Entonces veamos su ejecución. Y en esta sí nos toca armar el operador lógico. En este es número mayor que 10. Entonces veamos su ejecución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se acabó. Entonces, 3 estructuras para repetir instrucciones en el lenguaje Scratch. Pero estas estructuras de repetición, por supuesto, depende del lenguaje que estemos utilizando. Si por ejemplo estamos utilizando el lenguaje C++, si estamos utilizando el lenguaje C++, podríamos utilizar una instrucción que fuera algunas instrucciones tales como, veámoslas a ver, por ejemplo la instrucción while, el mientras que, pero esto es del lenguaje C++. Noten que aquí está la instrucción while desde aquí hasta aquí. La instrucción while mientras que, en este caso utiliza una variable contador menor o igual que final, hace el conjunto de instrucciones que están entre este y este corchete. Entonces el contador que tiene un valor inicial antes de ingresar al while lo hace contador menor o igual que el final, hace la comparación y ejecuta estas instrucciones. Este sería en el lenguaje C++ y sería una estructura denominada while. También existen en el lenguaje C++, existen instrucciones como for, que en este caso todos los elementos, los 3 elementos constitutivos de la estructura de repetición, los encontramos dentro del paréntesis que acompaña el for. For, el valor inicial de la variable, mientras que el contador sea menor o igual que el final, va a ejecutar un incremento de 1 en la variable contadora. Y aquí, en este caso, está sumando valores, pero es para mostrarles otra instrucción denominada for, que hace las instrucciones de otro lenguaje, como en el caso de Scratch, que era repeat, o que era repita mientras que, o el repetir indefinidamente. Y también existe una un poquín más extraña, llamémosla así, que es el do while, en un lenguaje como C++, en el cual permite efectuar la comparación de la condición al final del ciclo. Entonces aquí do para indicar que aquí comienza y while para indicar que aquí termina, y la condición se examina al final. Noten que la inicialización de la variable está al comienzo y el incremento está dentro del ciclo. O sea, hemos mostrado rápidamente que esta es la forma general de repetir instrucciones en cualquier lenguaje. Que en Scratch hemos visto que habían 3 estructuras de control:
repetir hasta que, repetir hasta que, repetir hasta que, y un por siempre. Entonces estaban repetir por siempre, pongámoslas aquí, repetir un número de veces y la repetir hasta que, 3. En otros lenguajes, volviendo a repasar, como por ejemplo C++, existe el while, existirá el for, existirá el do while. Inclusive podríamos mirar un tercer lenguaje de programación como Java, que también implementa los ciclos repetitivos con las características que le son propias a este lenguaje, pero que nosotros reconocemos en su estructura repetitiva el valor inicial, la variable o la condición para terminar y los valores de incremento. Entonces, no importa en qué lenguaje de programación estemos, las estructuras generales que repiten instrucciones, las estructuras generales que repiten instrucciones son las estructuras repetitivas. Estructuras repetitivas podrían ser, ya indiqué, while, repeat, for, do while. Muchas gracias.